Tal chicos? Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Les voy a hablar de la estructura exacta para generar tus primeros $10,000 al mes. Obviamente que voy a hablar en base a mi experiencia, en lo que ya yo he validado también, lo que he comentado a unos amigos que también les ha funcionado y también a algunos alumnos que también les ha funcionado. Para las personas que aún no me conocen, yo soy Filio, pueden agregarme a mi Instagram como Filio Marketing. Ahí también subo contenido, hay también algunos casos de éxitos, bueno, algunos viajes para que me conozcan un poco más. Y vamos a comenzar ahora. A ver, vamos a ver cómo hacer $10,000 al mes. Prácticamente esto es muy sencillo, la verdad. Actualmente ya es normal, súper sencillo. ¿Por qué? Porque es un tema sencillo, porque yo ya sé cómo hacerlo. Entonces, voy a estructurar cómo yo he creado esta metodología y cómo yo también veo todo este panorama. Ahora, para mí lo más importante quiero recalcar otra vez, para mí lo más importante es el tema mental, ¿ok? 80% mental y 20% técnico. Cuando hablo tema mental, hablo del tema de qué conceptos tenemos en base al fracaso, las comparaciones, sistema de creencias. Ahora lo voy a explicar, ¿ok? Y en el tema técnico estamos hablando de prácticamente las etapas desde un testeo hasta una escala. ¿Qué tipo de campañas? ¿Cuántos anuncios tenemos que tener para crear las campañas de escala? ¿Qué tipo de proyecciones que también tenemos que tener para el tema de la conversión, el tema de las métricas? Vamos a hablar a detalle esto para que ustedes puedan replicarlo. Vamos con el tema mental, que es un tema muy importante. Vamos a hablar primero, vamos a hablar del por qué, vamos a hablar de los pilares y también el resumen de todo esto. En el tema técnico, también vamos a hablar de los pilares. Acá lo he colocado en etapas, la etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. La etapa uno puede ser entre tema de testeo, luego de validación y la etapa 3 ya es una escala masiva. Vamos primero con el tema mental. ¿Por qué? Porque esto es importante, ¿ok? Porque nosotros tomamos acciones en base a un sistema de creencias que fue implantado desde niños. O sea, todas las acciones que nosotros tomamos en base a un problema está implantado desde que somos niños. Ahora vamos a hablar de unos ciertos ejemplos para que sea más claro. Eh, el sistema de creencias mayormente es como el significado que le damos a las cosas, ¿ok? Mayormente eso está en un tema, o sea, las acciones que tomamos en base al sistema de creencias es algo un poco inconsciente, ¿ok? Por ejemplo, lo he colocado en cuatro fases, por así decirlo. Primero está el sistema de creencias, luego está el tema de los pensamientos, luego está el tema de las emociones y luego las acciones, ¿ok? Para este ejemplo, he colocado como un sistema de creencias un poco negativo para que ustedes puedan entender mayormente qué es lo que está pasando para las personas que mayormente dejan el tema de las operaciones, a la primera que no les da una venta, una campaña de testeo, lo estén dejando o no sé, le han testeado dos ofertas y a las finales pues no se ha vendido y pues también abandonan este tipo de estrategia que es la venta directa. El sistema de creencias, ¿ok? Sería todo me sale mal. Eso sería como que el chip que tenemos implantado desde niños, que su sistema de creencias es todo me sale mal. Entonces, si yo tengo un sistema de creencias así, mis pensamientos, acá justo lo coloco, mis pensamientos serán negativos y voy a estar alerta al mínimo error para fortalecer que todo siempre nos sale mal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy lanzando mi campaña de testeo y el mínimo error, ¿ok? Ya sea en que coloqué mal el pixel, ya sea en que mis anuncios en tema de métricas de tráfico están súper caros, al mínimo error, uno ya se está como colocando pensamientos negativos para fortalecer el sistema de creencias para que se active. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de creencias que todo nos sale mal, ¿ok? Entonces, este tipo de pensamientos también tiene que ver mucho con el tema de las emociones, porque al tener este tipo de pensamientos recurrentes, la emoción va a ser de tristeza, que vino de un pensamiento negativo. Y al tener todo el tiempo este tipo de emociones, obviamente que nuestras acciones, como podemos ver acá, va a ser dejar este proyecto que estábamos haciendo o dejar de testear más anuncios o dejar de testear más ofertas. Es la verdad que para mí es algo muy fundamental el tema de la mentalidad, porque a veces nosotros estamos en piloto automático y no sabemos por qué estamos actuando como lo estamos haciendo en base a ciertos problemas, ¿no? O sea,
es muy importante y es importante ser conscientes. Que para ello, pues ustedes ya van a ser un poco más conscientes con los problemas que están haciendo o los problemas que están teniendo y cómo lo están tomando, ¿no? Si es algo negativo, si es algo positivo. Ahora, aquí coloqué una nota, ¿ok? Que todo esto pasa de manera inconsciente, ¿ok? Y hasta que no seamos conscientes que debemos cambiar el sistema de creencias, esto se repetirá una y otra vez. Y lamentablemente, si ustedes empiezan a indagar o empiezan a recordar, no solo en el tema de las operaciones, ya sea de venta directa o ventas online con Hotmart, si ustedes se dan cuenta, este tipo de patrones no solo está pasando para este tipo de proyectos, también puede ser un tema profesional, un tema de trabajo, puede también ser un tema de relaciones, cómo te relacionas con amigos o con tu pareja, o sea, esto del sistema de creencias es muy elemental que ustedes sean conscientes para que puedan adaptar a algo nuevo. Eso sería con el tema del ejemplo, ¿ok? Ahora, vamos con el tema de los pilares. Obviamente que hay muchos más pilares. Yo he colocado simplemente tres para que esto sea súper sencillo de entender, ¿ok? Y es algo también que nosotros, estos pilares tienen que ver más con todo, o sea, tiene que ver con lo que estamos haciendo, que es el tema de la venta directa para vender en Hotmart, ¿ok? Tema de fracasos, tema de las acciones que tenemos que tener y el tema de certeza. Y para mí, estas tres cosas ha sido que me ha cambiado el juego totalmente, ¿no? Totalmente. A ver, el tema de fracasos. Ok, ¿qué significado le estamos dando al fracaso, no? Este tema del fracaso, pues, es algo que siempre te va a acompañar por el resto de tu vida. O sea, jamás vas a dejar de fracasar. Y esto no es malo, o sea, esto es algo súper interesante porque nos está dando nueva información. Como acá lo digo, ¿no? La única manera de tener una nueva información para mejorar es fracasar, ¿ok? Cambien la perspectiva o el significado de fracaso con nueva información. Si ustedes no tienen nueva información, no van a poder optimizar, por así decirlo, y no van a poder mejorar. Entonces, si nosotros queremos mejorar, queremos tener nuestras primeras 10 ventas, queremos tener nuestros primeros $1.000 al mes, $5.000 al mes, $10.000 al mes, sí o sí tenemos que fracasar, porque necesitamos información para poder mejorar. Por ejemplo, si nosotros estamos lanzando ciertos anuncios, pongamos que estamos lanzando 10 anuncios, y entre esos 10 anuncios, uno está generando ventas, los 9 han fallado, pero ese anuncio que nos está trayendo ventas tiene un ángulo de venta ganador para que nosotros podamos partir desde ahí y poder mejorar. Por eso que es muy importante poder fracasar bastante y lo más rápido posible para poder mejorar. Ahora, también es importante entender que estás en modo de aprendizaje y que es normal fracasar y que pues es algo que tú no puedes controlar eso, o sea, tú no puedes controlar los fracasos, tú no puedes minimizarlos en base a la información. Por ejemplo, si sabes que en tu nicho, ¿ok? Si sabes que en tu nicho tú ya has lanzado entre, no sé, 50 anuncios y sabes que siempre en tu nicho hay un ángulo ganador que siempre tiene buenos costos de tráfico y por ende buenos costos de conversión, desde esa información tú puedes mejorar. Pero si tú no has lanzado y si tú no has fracasado entre esos 50 anuncios, pongamos que dentro de los 50 anuncios que hemos testeado, solo 3 han funcionado y los demás no han funcionado, ahí tenemos una información valiosa para poder mejorar. Ahora, con el tema de las acciones, eso también para mí es una de las cosas muy, muy importantes, el tema de las probabilidades, ¿ok? Y vamos a hablar obviamente del tema de la venta directa. Acá tenemos dos tipos de personas, el player uno y el player 2. Yo le digo player a las personas que están haciendo pues la estrategia de venta directa. El player uno, vamos a colocarlo acá, y el player 2. Esto de poder generar tus primeros $10.000 tiene que ver con el tema de las probabilidades, ¿ok? En el Player uno, el primer ejemplo es testear 10 ofertas. Esta persona está testeando 10 ofertas a la semana, lo que quiere decir que está teniendo un 20% más de éxito que otro tipo de personas. Ahora, en el caso del Player 2, está testeando una oferta a la semana, por ende, tiene un 2% más de éxito. Si nosotros empezamos a ver números, obviamente que el Player uno está teniendo una ventaja muy abismal, ¿ok? Ahora, el ejemplo número 2. El Player uno, como lo podemos ver acá, está testeando 15 anuncios a la semana para pegarle mínimo.
a un anuncio ganador y poder escalar. Lo que quiere decir que está teniendo un 30% más de éxito en base a otros competidores. Pero el Player 2 es una persona súper relajada que está testeando solo 3 anuncios a la semana y literalmente quiere generar sus primeros 5.000 a 10.000 dólares testeando solo 3 anuncios que las probabilidades prácticamente son de un 5% de éxito. O sea, es súper bajo en base a o en comparación al Player 1. Vamos con el Player 1. El otro ejemplo es el Player 1 está viendo la manera de conseguir dinero para seguir teniendo los activos, bueno, activos las campañas, ya sea de testeo o de escala. Lo que quiere decir que está teniendo un 20% de éxito en base a o comparación a otros competidores. Mientras que el Player 2 pone excusas al no tener dinero para las campañas y obviamente si no tienes dinero para las campañas, el porcentaje de éxito, yo he colocado 1% porque es el mínimo, pero quiero que entiendan este tipo de comparaciones. Las personas que quieren resultados rápidos tienen que pagar para mí un cierto precio. Lo que quiere decir que si nosotros nos vemos en probabilidades, es simplemente es testear más, mientras más testeamos, ya sea en ofertas, ya sea en anuncios, más le vamos a pegar a algo que nos va a dar cierta rentabilidad. Pero si nosotros estamos testeando con un número bajo, obviamente que el porcentaje de éxito, como lo podemos ver acá en este ejemplo, va a ser mínimo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es testear más ofertas. Yo les recomiendo, o sea, literalmente yo les recomiendo mínimo 10 ofertas para que le peguen a una, ¿ok? Puede ser que en esas 10 ofertas, en ese proceso que están testeando esas 10 ofertas, quizás a la tercera le peguen, quizás a la quinta, a la sexta o a la octava, pero sí o sí tienen que tener en la mente que mientras más ofertas van a poder testear, las probabilidades de éxito van a aumentar más. ¿Ok? Ahora vamos al tema de networking, que es una de las cosas que me ha ayudado bastante, la verdad, con ese tema de los viajes, ya sea a Colombia, a Brasil, a Chile, que por ende, o sea, obviamente que ha sido inversión, ¿no? Y también ha sido un poco de turismo, y también obviamente el tema de conferencias, me ha ayudado bastante porque he podido conocer personas que literalmente eh, he podido entablar una comunicación, he podido conversar ciertas cosas, ya sea de la vida o ya sea el tema de las ventas online, que obviamente son personas que ya han tenido un cierto éxito y por ende te estás rodeando de ese tipo de personas. En el tema de networking he colocado tres ejemplos. Primero es conocer amigos con quien te empuje a expandir y salir de tu zona de confort para tener los mismos resultados que ellos tienen. Yo les comento que cuando yo fui a Brasil, una de las cosas más locas que yo he podido ver y conversar también, que obviamente que para Brasil ha sido todo un proyecto, eso fue el año pasado. Creo que fue en septiembre, si mal no recuerdo. Tuve que aprender portugués. Estudié bastante portugués en 2 meses para poder, por así decirlo, poder hablar o entablar una comunicación con estos brasileños, aunque sea a nivel básico. Y fue así, aprendí bastante. Y había una persona que me enseñó pues su Themify, que es como un traqueo, es como una plataforma que traquea ventas, es parecido a lo de Facebook, que vi que prácticamente se había hecho más de 3 millones de reales, que aproximadamente es como 1 millón de dólares en un mes. Y obviamente que eso pues te vuela la cabeza, porque si tú no ves o sea, la idea de acá es poder entablar conversaciones con ese tipo de personas porque tienen otra perspectiva de la vida, perspectiva del tema de los fracasos. Y esta persona simplemente me dijo que no deje de intentarlo, que debo testear más ofertas, que debo escalar mucho más. Y me dijo que también me tengo que rodear con las personas correctas para que tú también puedas aprender, ¿no? En este caso me dio esos tips. Obviamente que también hablé con otras personas que me dieron otro tipo de perspectivas de la venta directa, que fue de mucha ayuda. Y es una de las cosas que también quiero compartir en este canal de YouTube, ¿ok? Para ustedes. Ahora, lo otro es crear sociedades. Acá cuando hablo de crear sociedades puede ser tema de coproducciones, sociedad, por ejemplo, puede ser una sociedad de 2 personas, puede ser una sociedad de 3 personas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque va a haber momentos que cuando tú estás iniciando, quizás no tienes todo el dinero. Quizás solo estás empezando con $200, o quizás con $50, o quizás con nada, pero tienes las ganas de poder cumplir tus metas.
Ahora, una de las cosas que para mí también me ha ayudado en ciertos momentos es poder rodearme de personas que también ya tienen quizás ese monto o ese nivel financiero bueno, pero no tienen el tiempo. Y ahí es cuando tú entras, conversas con esa persona, le dices, oye, mira, yo tengo bastante tiempo, puedo hacer los anuncios, puedo hacer el tema de copy, puedo hacer el tema de tráfico. Tú solo pones el dinero y tú prácticamente estás abriendo una puerta para que puedas aprender del tema de la operación, para que tú puedas tener tus primeras ventas. Y así es una de las cosas que también puedes añadir para que tú puedas poder llegar más rápido a tus metas, porque, o sea, va a haber personas que sí tienen dinero, otras que no tienen dinero. O quizás sociedades de tres personas, uno pone el nivel financiero, el otro ve el tema del copy, otro ve el tema no sé, de tráfico. Ya sea cómo esté partido el tema de la sociedad, la idea es intentarlo. Si en un primer momento quizás no ganes nada, o quizás no estés teniendo ningún lucro, ¿ok? Yo diría que sí lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a ver fracasos, vas a tener información para poder mejorar. Y eso va a hacer que tú puedas entender el juego, entender el tema de las operaciones, el tema de las métricas, para que cuando tú ya tengas el dinero, puedas comenzar, tú ya puedes testear tus primeras ofertas y poder escalar tranquilamente. Todo es válido en sí. Esta opción es válida si uno no tiene dinero, pero quiere seguir adelante, es tal cual lo que dije. Ahora, lo otro también es muy importante tener un mentor, es una opción muy válida también, ¿ok? Tener un mentor que te dibuje el camino más rápido y que puedas lograr tus metas también más rápido. ¿Por qué esto también es importante? ¿Por qué? Porque aquí estarías comprando tiempo y dinero de las cuales el mentor ya lo hizo. O sea, tuvo que invertir ya sea en anuncios, en campañas, de las cuales ya fracasó y esta persona te está ayudando, te está diciendo, oye, por aquí no vas, por aquí mejor ve, testea mejor este tipo de ángulos. O sea, la persona ya tiene cierto tiempo, quizás ya tiene un año, 2 años, pero estás comprando años y también estás comprando dinero, por así decirlo de las cuales tú no has tenido que fracasar, sino que esta persona. Y obviamente, pues que quizás también te va a decir una metodología válida que también todo es válido para poder tener tus primeros resultados. Lo otro también importante es el tema de las habilidades blandas, ¿ok? Prácticamente, en resumen, socializar. Si tú eres una persona tímida, ok, yo te diría que pues veas ya sea contenido en YouTube para poder socializar, para poder dialogar con personas, tener temas de conversación y dejar, o sea, dejar de esa... Lo que pasa es que con el tema de la timidez no es que sea malo, pero te está estancando en cierto punto porque, como les digo, todo es un tema de información. Si tú no tienes la información correcta, tú no vas a poder tener tus primeras ventas, no vas a tener tus primeros $1000. Va a haber personas que ya han hecho $10,000 al mes y tú por ser tímido, tú no le vas a preguntar porque no sé, te da pena, te da vergüenza y quizás esa persona sí quiere compartirte. Entonces por eso les digo que aprendan el tema de habilidades blandas porque eso les va a ayudar bastante. Y eso les digo porque también lo he estado aplicando para las personas, bueno, cuando viajé a Brasil, cuando viajé a Colombia, prácticamente es información. Obviamente que tú también, si tienes algo que compartir, compártelo para esa persona y tú también déjate ayudar o deja que ellos también te den un consejo para que tú puedas aplicarlo. Así hemos hablado del tema de las acciones, ¿ok? Hasta el momento no estamos hablando del tema de campaña de CBO, ni cuántos anuncios, porque como le dije, para mí lo más importante es el tema de la mentalidad, ¿ok? Vamos a hablar el tema de la certeza ahora. Porque recuerden que los tres pilares para este tipo bueno, para llegar en sí a tus primeros $10,000 al mes, esos tres pilares, fracaso, ya hablamos de fracaso, ya hablamos de acciones, y ahora vamos a hablar del tema de la certeza, de la confianza. ¿Ok? Ok, acá tenemos dos ejemplos. He colocado tener la confianza de que lo vas a lograr. ¿Ok? Esto puede sonar súper sencillo, ¿ok? Pero no es tan sencillo cuando estás ahí lanzando tus primeros anuncios y no te funcionan. Estás lanzando tus primeras campañas y no te funcionan. Estás testeando tus primeras ofertas y no te están funcionando. Por eso les digo que hay algo que tienen que cambiar. O sea, la manera de, o sea, ¿qué es lo que te estás repitiendo todos los días?
¿ok? Para que tú puedas cambiar este tipo de mentalidad o este tipo de significado, tiene que ver con el sistema de creencias. ¿Qué es lo que te estás repitiendo todos los días? Si tú te repites todos los días que no lo vas a lograr, obviamente que tus acciones van a tener que fortalecer esa idea para que tú te puedas autosabotear, ¿ok? Pero si tú te dices, sí lo voy a lograr, yo sé que lo voy a lograr, sé que por aquí es. Tú vas a abrir puertas, vas a poder conocer personas nuevas, quizás vas a tener una, no sé, una nueva información que te ayude, quizás estás yendo a un mentor también que te ayude. O sea, vas a abrir puertas porque tienes un sistema de creencias diferente que genera más confianza para que tú puedas lograr tus metas, que en teoría sería así. Ahora, el otro ejemplo sería la certeza en que cada paso que estás dando te está llevando a tu meta. ¿Qué quiere decir esto? Eso tiene que ver con no minimizar tus pequeños logros. Y esto es algo que al principio quizás no lo entendía. Quizás yo recuerdo cuando inicié, quería sí o sí mis primeros $2.000 al mes. Y pues obviamente que el primer mes perdí como $1.000. Creo que eso también lo dije en uno de mis videos. Perdí como $1.000. Y como también creo que estaba en trading ese tiempo, también perdí otros $1.000. No recuerdo bien si fue en la misma fecha, pero sí perdí bastante justo ese mes. Y prácticamente yo quería sí o sí generar mis primeros $2.000 el primer mes que estaba haciendo mi operación de venta directa. Las personas cuando están iniciando, obviamente que como están anclados a la meta que quieren, ya sea $10.000, $5.000, su primero $1.000, obviamente que cuando están teniendo sus primeras ventas, es como que no están celebrando ese tipo de cosas. O sea, están minimizando ese tipo de escalones que están dibujando para poder llegar a esa meta que quieren. Yo les digo que no minimicen nada de estos pequeños logros, ya sea en tu primera venta, ya sea en tus primeros $100 quizás a la semana, o tus primeros $50 al día. No minimicen eso, o tus primeras 3 ventas diarias. No minimicen eso. ¿Por qué? Porque si ustedes lo minimizan, no van a generar esa cierta confianza y esa cierta certeza de que lo van a lograr, ¿no? Para esa meta que es tus primeros $10.000 al mes. Ahora, ya hemos hablado del tema de los pilares. Seguimos con el tema de la mentalidad. Ya vamos a hablar del tema técnico. Y bueno, resumen. Si no eres, ok, esto también es importante. Si no eres consciente de que tienes que cambiar tu sistema de creencias, ok, para dar nuevos significados a lo que te estaba estancando, vivirás siempre en piloto automático sin lograr tus metas. Acá coloqué unos ejemplos. ¿Qué tiene que ver con el tema de los nuevos significados? ¿Ok? He colocado unos ejemplos que es algo que mayormente afrontamos cuando estamos iniciando. La idea de esto es que colocar nuevos significados al fracaso, ¿ok? Nuevos significados a perder dinero en el camino, ya sea en tus primeros testeos, en campañas, en anuncios, en colocar nuevos significados en testear ofertas y no atinarle a ninguna, en comparación constante a redes sociales, que eso también al principio también pues suspiro porque es como que tú estás iniciando y estás viendo otras personas que lo están logrando, que están teniendo sus primeros $1.000, $5.000, y tú dices, ¿cómo esa persona está teniendo resultados si prácticamente estamos iniciando en el mismo tiempo? O sea, en el primer mes, esta persona ya tiene sus primeros $5.000, $10.000, ¿y por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿O por qué a mí siempre no puedo lograr lo que quiero? Ese tema de la comparación es algo que ustedes tienen que cambiar con un nuevo significado. El tema de comparación simplemente puede ser, cuando vean ese tipo de cosas, lo pueden colocar como un nuevo significado como este tipo de operaciones o este tipo de vender en Hotmart sí da resultados. Este tipo de operaciones sí da resultados, que te des esa cierta certeza de que sí funciona vender en Internet. No para que te compares que él es mejor o no, simplemente compárate contigo mismo desde día uno a lo que estás yendo. Ahora, también colocar nuevos significados a, pues, no tener anuncios ganadores en el primer testeo, que eso también es algo muy, muy frustrante. Para mí, eso también lo he hablado con muchos amigos y también muchos alumnos, cuando tú estás testeando una nueva oferta, al principio, obviamente que uno quiere vender.
Eso es de ley, o sea, uno quiere vender sí o sí el primer día o quizás la primera semana, sí o sí, pero no están entendiendo que ustedes están comprando data. Ustedes están comprando data en tema de tráfico, o sea, métricas de tráfico y métricas de conversión. Ustedes no pueden llegar a ventas constantes si ustedes no afinan un embudo. Y para afinar un embudo tienen que testear varios anuncios para que puedan saber en qué tipo de punto de fuga tienen que arreglar. Si ustedes no entienden eso, si ustedes no entienden que están comprando data para mejorar, prácticamente siempre se van a estar estancando en que no, Filio, no vendí el primer día, Filio no vendí el segundo día. Oye, tranquilo, simplemente estás comprando data de las cuales ya vamos a optimizar todo ese embudo o funnel de ventas. Y para terminar, colocar nuevos significados a no vender en tu primera campaña de testeo, que eso es algo muy también frustrante, pero ya con ese tipo de cosas ya pueden estar mejorando. ¿Ok? El tema de mentalidad es netamente importante para mí. Y para terminar, para mí, esta es una de las razones, o esta es la razón número uno por qué las personas tienen los resultados y otras no. Te lo dice una persona que ya ha estado en comunidades, ya ha comprado bastantes cursos, bastantes mentorías, ha ido a conferencias y siempre se repite, o como yo lo veo, siempre se repite lo mismo. Siempre entre ese tipo de grupos, no sé, de 1000 personas, de 2000 personas, siempre para mí, o lo que yo he visto, siempre el 1% tiene resultados. Y cuando yo empecé a hablar con ese tipo de personas, cuando empecé a preguntarles, siempre me decían, oye, disfruta el proceso, que es algo muy cliché, pero literalmente disfrutar el proceso tiene que ver mucho con cómo estás afrontando este tipo de problemas. Si tú no le colocas nuevos significados a lo que ya hemos hablado, tú siempre vas a estar estancado, siempre vas a estar desmotivado a la primera o al primer error que no te funciona, o al primer anuncio que no te funcione, o a la primera campaña de testeo que no te funcione, o a la primera oferta que no te funcione. Entonces es muy importante poder ser conscientes y poder conocerse a uno mismo para que tú puedas cambiar ese sistema de creencias. Ahora sí, vamos a hablar de números, que también eso también me gusta bastante. Una vez entendido esto, que para mí es elemental, vamos al tema técnico, ¿ok? Que para mí es un 20%. ¿Cómo generar tus primeros $10,000 en base a lo técnico? Para mí, los tres pilares importantes, vamos a colocar acá, ¿ok? El pilar número uno, ¿ok? Bueno, la etapa uno, ¿ok? Entre los pilares sería la oferta ganadora. Sí o sí, tu oferta tiene que estar en un nicho masivo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar entre los tres nichos masivos que es dinero, relaciones y salud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo todos los días. Y nosotros necesitamos una audiencia tan grande que las personas estén comprando todo el tiempo. Si nosotros nos vamos a algo muy anichado o algo que tiene una audiencia, no sé, pongamos de 100,000 personas, obviamente que va a haber un punto que las personas no compren porque prácticamente todo es un tema de probabilidades. Mientras más alcance tenemos, por ejemplo, así como el embudo de ventas, mientras más alcance tenemos, menos personas están entrando a nuestra oferta y obviamente que vamos a tener un porcentaje también de que personas compre. Por eso es que es mejor tener o testear ofertas para un nicho de dinero, un nicho de salud y un nicho de relaciones, que sean muy masivos para que puedas vender todos los días. Lo otro también es que pues obtengas tus primeros, como mínimo, dos anuncios con ROAS de 2. En esta oferta ganadora, cuando tú estás haciendo una oferta para un nicho masivo, la mayoría de veces siempre vas a tener bastantes anuncios ganadores. En este caso yo pido solo dos anuncios que tenga mínimo un ROAS de 2. ¿Por qué un ROAS de 2? Porque cuando tú lo lleves a escala, obviamente que ese ROAS de 2, que ha estado con un presupuesto bajo, que quizás habrá sido un 50% a nivel de conjunto o a nivel de campaña, cuando nosotros lo lancemos a un mayor presupuesto, obviamente que ese ROAS va a bajar. Quizás baje a 1,70, 1,60. Por eso que es muy importante tener sí o sí, mínimo dos anuncios con ROAS de 2. Lo otro también importante es que tú tengas un embudo afinado. Y esto ya lo hablé en un video, lo pueden ver en mi canal, o quizás también voy a colocarlo acá en el enlace, en la descripción de este video, es minimizar los puntos de fuga en cada etapa. Ahora vamos a ver esto. Déjenme ver dónde lo tengo. Creo que lo tengo acá. Ok.
Esto va a ser muy rápido porque esto ya lo hemos hablado, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con el tema de tener un embudo afinado? Cada campaña de testeo que tú tienes siempre nos va a dar cierta data. Y ahí vamos a poder observar en qué punto de fuga tenemos que mejorar. Quizás puede ser desde el anuncio a la landing page o quizás de la landing page al checkout. Entonces, en base a las métricas, nosotros tenemos que mejorar y minimizar ese número para que podamos tener más audiencia para que vaya al checkout y puedan comprar. Vamos a seguir. Vamos ahora a la etapa número 2. La etapa número 2, ya teniendo esto, o sea, la primera etapa hecha, vamos a la etapa número 2, que sería el testeo masivo de anuncios. La idea de acá es expandir y replicar los anuncios con ROAS de 2. En este caso, expandir el ángulo de venta. Si tenemos un ángulo de venta ganador, obviamente que tenemos que replicar ese tipo de ángulo. ¿Por qué? Porque está trayendo a la gente correcta que está convirtiendo en nuestra oferta para que pueda comprar y nosotros podamos tener un lucro mucho mejor. ¿Ok? Lo otro también sería crear campañas de escala. Ya en esta etapa número 2 ya estamos pensando en crear campañas de escala. ¿Por qué? Porque como ya hemos testeado bastantes anuncios, estamos viendo que están teniendo los mismos resultados, ya sí o sí es lanzar campañas de escala. Para eso tenemos que tener una proyección en números y conversiones. Acá ese es un tema, vamos a ver un tema de Excel, porque eso también es elemental, la verdad, ver números. Yo creería que las personas que no están viendo sus números prácticamente están jugando, no lo están viendo a nivel profesional. Vamos a ver el tema de proyecciones, ¿ok? Vamos aquí en este Excel. Vamos a agrandar un poco esto. Ok. ¿A qué me refiero con el tema de proyecciones? Primero hay que entender, para este ejemplo vamos a tener un ticket de $10, que ese es el precio de $10 de nuestro, ya sea ebook, ya sea curso, de nuestro producto principal. Por ende, como estamos hablando con Hotmart, como estamos trabajando con Hotmart, nuestra comisión para este ejemplo va a ser de $8. ¿Ok? Para este tipo de embudo, obviamente que necesitamos tener mínimo voy a colocarlo acá. Para este ejemplo, tenemos que tener mínimo un order bound, ¿ok? Eh, en el frontend y en el backend, pues tenemos que tener un upsell y un downsell. Todo como mínimo ese tipo de embudos para que ustedes puedan lograr bastante. Vamos acá. Entonces, si yo tengo mi producto principal, que mi comisión son $8, la idea de tu order bound, obviamente que tiene que tener un 50% menos, que es $4. Acá dice order bound número uno, que sería $4. Nuestro primer upsell sería pues $16. Mayormente yo coloco el doble del precio del producto principal. Y en el downsell sería un 8%. Diré este $8, que sería la mitad del upsell número uno. Ahora, el tema de la conversión también es muy importante. ¿Por qué? Porque la idea de tener un order bound es que tú tengas una conversión y veas, ya sea diariamente, semanalmente y mensualmente, cuánto es la conversión que te está dando ese order bound. La mayoría de veces, ¿ok? Es un 20%, ¿ya? En el tema del upsell, mayormente es como mínimo un 10%, que sería obviamente mejor un 20%, pero para este ejemplo vamos a colocar un 10%. Y para el downsell sería un 10%. ¿Qué significa un 10%? De cada 10 ventas, vamos primero con el order bound. O sea, de cada 10 ventas, mínimo dos personas están comprando, están comprando lo que es order bound. De acá en el upsell, de cada 10 personas, ok, de cada 10 ventas, mínimo una persona está comprando el upsell y acá también, de cada 10 personas en el downsell, una persona está comprando el downsell. Entonces, ya vamos a hablar tema de proyecciones. Entonces, si yo estoy teniendo, ya, este es core, ¿no? Producto principal. Voy a colocar principal para que no se confundan. Si yo al mes estoy teniendo 900 ventas del producto principal, yo voy a tener en mi order bound número uno 180 ventas. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el tema de la conversión. ¿Por qué? ¿Por qué estoy teniendo 180 ventas? Porque es el 20% de 900, que por ende acá se puede observar. Y este 180 me está dando 120, $720 más a todo lo que es mi lucro. Ahora, con el tema del upsell, si yo tengo 900 ventas mensuales del producto principal, por ende tengo que tener 90 ventas como mínimo, ¿ok? Para este tipo de embudos que estamos sacando $1,440 más a nuestro lucro.
Y acá también en downsell. Si estamos teniendo 900 ventas, por ende vamos a tener 90 ventas en el downsell, que vamos a obtener $720 más para poder mejorar el lucro. Y en total vamos a poder tener los primeros $10,080. O sea, así de sencillo es cómo mejorar esto. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Muchas personas, como no tienen un cálculo o no están viendo el tema de la conversión, porque ese es un tema de conversiones, porcentaje de conversión, como no están viendo el sistema el porcentaje de conversión, muchas personas, por ejemplo, pongamos que este número de conversiones es en la primera semana. Pero ¿qué pasa si desde la segunda semana para adelante está bajando el tema de las conversiones? Quizás el order bound bajó a un 10%. ¿Ok? Y ahorita vamos a reflejar en el tema del número. Mira cómo refleja. ¿Ok? ¿Qué pasa si desde la segunda semana para adelante estamos en un 5% del upsell y un 5%, no, y un 2% del downsell? No, espérate, acá, 2%. Entonces voy a, y ahora sí. Entonces, prácticamente, como podemos observar, está bajando el tema de la rentabilidad. Ya no solo estamos ganando, antes estábamos ganando 720 y ahora en el order bound estamos ganando $360. Acá creo que estábamos como más de $1,400 en el upsell número uno y ahora estamos ganando 720. En el downsell creo que estamos ganando como 800, no recuerdo bien, pero ahora estamos ganando $144. Por ende, nuestra facturación va a ser de $8,000, $8,424. Lo que quiere decir que estamos perdiendo como casi $2,000 solo por no estar viendo el tema de las conversiones, que eso es algo muy, muy importante. Entonces, es muy elemental estar viendo cada semana o diariamente para poder mejorar el tema de la conversión. Vamos a colocarlo otra vez como antes, como era antes. Vamos a colocar a 20% acá, un 10% acá y un 10% acá. ¿Ok? Ahora, lo otro importante es el tema de la proyección. Si supuestamente nosotros estamos o nosotros necesitamos 900 ventas al mes para poder lograr nuestros primeros $10,000 o más de $10,000, con una conversión de un 20% en el order bound uno, un 10% en el upsell número uno y un 10% en el downsell número uno, tenemos que entender cuántas ventas diarias y semanales tenemos que tener. Si supuestamente mensualmente necesitamos 900 ventas, por ende, semanalmente como mínimo tenemos que tener 225 ventas a la semana y 30 ventas diarias. Teniendo ese número, nosotros podemos entender cuántas campañas de escala tenemos que tener para, o sea, cuántas campañas de escala diariamente tenemos que tener para tener mínimo 30 ventas diarias. ¿Ok? Acá voy a colocar acá, campaña de escala. Campaña de escala, tres comisiones. Voy a colocar acá, tres comisiones. Voy a colocar acá. Eh, Vamos a agrandar esto. Entonces, voy a colocar acá formato CBO. Campaña CBO. Si supuestamente una campaña CBO de tres comisiones, por ende me tiene que traer tres ventas como mínimo. Voy a colocar acá el tema de las ventas. Entonces, ¿cuántas campañas de escala tengo que tener como mínimo diariamente? Obviamente que 10 campañas como mínimo. Y para tener 10 campañas como mínimo, la idea es testear bastantes anuncios para que puedas tener mínimo 10 anuncios ganadores con un ROAS de 2 para que tú puedas sostener una campaña o diré 10 campañas diarias y puedas tener este tipo de proyecciones. Porque si tú tienes 10 campañas diarias, como mínimo vas a tener 30 ventas diarias y por ende 225 ventas a la semana y mensualmente 900 ventas, lo que quiere decir que vas a poder llegar a esta meta. ¿Ok? Por eso que el tema de números y el tema de estar estabilizando el tema del porcentaje de conversión es muy, muy importante y es algo que quizás es un poco tedioso al principio, pero es elemental para poder sostener una oferta. Vamos ahora a la etapa número 3. Ya hablamos de proyección de números y conversiones, ahora vamos a la etapa número 3.
Lo más importante de esto es estabilizar las campañas de escala. Y una de las cosas que no se está hablando es que cada anuncio ganador, tiene un tiempo de vida. ¿Qué significa esto? Que, no sé, puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar como 5 meses también. Entonces, hay que entender que no porque tú tengas 10 anuncios ganadores, todos te van a vender todos los días. Por eso que el tema de estar testeando masivamente y semanalmente como mínimo 15 anuncios es algo elemental. ¿Por qué? Porque quizás de las 10 campañas de escala que tú tienes, quizás a la semana se muere una y como tú ya estás testeando varios anuncios, ya estás reemplazando con otra y estás sosteniendo ese lucro, ese ROAS. Esto es muy importante que entienda porque a veces uno cree que un anuncio ganador pues va a vivir para siempre. Yo he tenido casos que en mi experiencia entre más de 2 años ha sido que he tenido como dos anuncios que han durado como un año, literalmente en escala, y es algo muy loco porque sigue vendiendo, y pues sí hay anuncios que pueden durar más de un año, como pueden haber anuncios que pueden durar una semana o un mes nada más. Ahora, para determinar, lo otro es estabilizar el frontend y el backend. Creo que ya hemos hablado un ejemplo con el tema del Excel, ¿ok? Pero para que entiendan qué es el frontend y el backend, obviamente que estamos hablando de él. Todo lo que es el frontend tiene que ver con el producto principal y los order bounds. Por eso coloqué acá, frontend. Y todo lo que ven los productos del backend tiene que ver con tu primer upsell y tu primer downsell. Para toda la operación, porque literalmente todo esto es un funnel de ventas. Y prácticamente, cuando ustedes puedan poder tener en cuenta estos pilares y lo están haciendo de una manera correcta, obviamente que van a poder escalar a sus primeros $10,000. Porque primero tienes que tener, pues, vamos a colocar acá esto acá arriba, tienes que tener una buena mentalidad, porque si tú no mejoras el tema de mentalidad, tú a la primera, pongamos que tú tengas una mentalidad de que todo me sale mal, ¿ok? O al mínimo error, ya tú abandonas ese tipo de proyectos. Tú estás en la etapa uno, súper chévere, ¿ok? Tienes tu oferta pues ganadora y estás teniendo problemas con el tema de los anuncios. Quizás estás testeando 10 anuncios y no tienes ninguno ganador. Entonces tú puedes decir, oye, no me está funcionando, mejor lo dejo. Pero ya a nivel de métricas, que también es muy importante que vean el, el video que voy a dejar acá. Justo vamos a hablar del tema en ese video estamos hablando del tema de los puntos de fuga, el tema de métricas de tráfico, métricas de conversión. Si tú estás viendo que en las métricas estás teniendo un buen costo por tráfico, un buen costo por conversión, prácticamente es testear más anuncios y no dejarte llevar por esos primeros 10 anuncios, porque si tú te dejas llevar, prácticamente estás perdiendo una buena oferta que a lo mejor te está dando tus primeros $10,000, porque una oferta, chicos, la verdad que una oferta sí te puede llevar a tus primeros $50,000 a $100,000. Obviamente que es en un lapso de varios meses, pero una oferta te puede llevar a ese tipo de cosas y te puede cambiar la vida absolutamente. Por eso que es mejor primero, entender y ser consciente de qué tipo de mentalidad estamos teniendo para este tipo de cosas, que lo que estamos haciendo es el tema de venta directa, para poder mejorar. Y ya teniendo una mentalidad fuerte, ya podemos tener o podemos fluir en el tema de las etapas, ¿no? La etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, ya hemos hablado de cómo llegar a tus primeros $10,000 al mes. Para mí, pues, como lo digo, ya lo he hecho, ya lo he compartido con unos amigos que también les ha funcionado bastante, ya lo he compartido con unos alumnos que también les ha funcionado. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Voy a estar subiendo más videos. Por favor, comente qué tipo de videos, qué tipo de cosas o qué tipo de problemas están teniendo para que yo pueda crear contenido en base a eso, ¿no? Entonces chicos, así que nos vemos en otra clase.